hecho sus negocios siempre en la forma privada. Por eso me parece que es rescatable lo que dice él. ¿Cómo entiende la política que tiene la Argentina hoy? ¿Qué grado de independencia tiene su propia opinión? Pues no es que está opinando Catopodis, está opinando un hombre que sabe lo que es pagar un sueldo, que sabe lo que es tener una empresa, que sabe lo que es ser competitivo, que sabe lo que es llegar a fin de mes, ¿no? O sea, desde ese punto de vista me parece valorable la opinión. Por eso vamos a charlar con él un minuto. José Urtubey, Jorge Calvo te saluda. Buen día. ¿Qué tal, Jorge? Buen día. ¿Cómo estás? Bueno, muy bien. ¿Cómo estás, José? Por ahí me llamó un poco la atención. Digo, mira la opinión de José cuando él habla de que Milei ataca el ADN cultural de la Argentina. Ataca el ADN cultural de la Argentina, hablando de Milei. Me llamó mucho la atención esa declaración y por eso quiero que le cuentes a la gente qué significa el ADN cultural de la Argentina, a qué le llamas ADN cultural y por qué tu posición política en ese sentido. Sí, yo creo que en primer lugar, en estas elecciones se están discutiendo cuestiones que van más allá de lo económico. Después podemos repasar lo económico, lo social, lo político, pero digamos que cuando yo voy a lo cultural, cuando Javier Milei ataca directamente a la cuestión de la justicia social, no está atacando ni al justicialismo, ni a la Iglesia Católica, está atacando directamente el ADN cultural de la Argentina. Es decir, la Constitución de la Argentina fue hecha a partir de bases de entendimiento de equidad, de justicia, de solidaridad. Muchísimas familias del norte argentino perdieron no solo sus patrimonios, sino sus vidas en esa Constitución. Me parece que hay que entender cuanto menos que es algo que nos une a todos los argentinos. Puede ser que muchas de las políticas que se han implementado no estén en línea con esa justicia social, o que haya que modificar, o que haya que ajustarla, pero de ahí a atacarla frontalmente es justamente, para mí, bajo la definición que es lo que te digo, es ir contra el ADN cultural argentino, ¿no? Ahora, la propuesta de Milei, que genera, ahí está el tema, porque vos das por ahí en el clavo, ¿no? Milei, ¿cómo se hizo famoso? Hablando del tema económico, que es el talón de Aquiles de este gobierno, ¿no? Pero después se fue desmadrando y fue abarcativo a otros temas que son también importantes. Un presidente de la nación no puede circunscribirse solamente al tema económico. Ahora, ese ADN cultural de la Argentina, que vos lo acabas de reflejar, ¿está en riesgo con Milei? Bueno, y si hay alguien que dice que lo va a atacar directamente porque es algo que fue lo nocivo para la Argentina, claramente que sí. Ajá. Y fíjate que no es ocioso ni casual que muchos de los que están al lado de él hagan las propuestas que hacen. Por ejemplo, el Sálvese quien pueda, de Alberto Benegas Lynch, o digamos, podríamos hablar de la comercialización de órganos, o el dislate de romper relaciones con el Vaticano. Digamos, habilita ese tipo de expresiones. Y por otro lado, me parece que ni siquiera en lo económico es acertado de lo que plantea. La dolarización es un absurdo. Puntualmente, si vos lo lees al libro de dolarización de Emilio Campo, sí, que es a quien le va a dejar el manejo del Banco Central en términos económicos, una de las conclusiones a las que llega es que hay provincias que están sobre representadas en el Congreso, las de menos población, es decir, ataca el federalismo también, sin entender cómo se constituyó la patria. Atacan también el tema cuando dicen que hay que van a eliminar el sistema de coparticipación y van a saber qué ponen. Obviamente eso es perjudicial para las provincias, es decir, tienen una visión centralista. Por eso es inconveniente la postura de él, y por eso me parece que lo de Olmedo en Salta es inconveniente. El tema de la anulación del Banco Central, ¿compartís con eso o no? Mira, ningún país serio lo tiene, es decir, eso parecería que se basa en lo que eran las economías del siglo XIX. Es decir, ya no existe eso. El Banco Central no solo se comporta como prestador de última instancia, sino como árbitro. Fíjate en la pandemia. La Reserva Federal Americana
tuvo un rol muy activo, porque si no se caía la mitad de la economía de Estados Unidos. Ajá. Es decir, la Reserva Federal Americana, el Banco Central Europeo, digamos, el planteamiento que hace es cuanto menos absurdo y se remonta previo a la década al 1935. O sea, bueno, es un absurdo. En el año 1935, cuando se funda el Banco Central, hasta el año 1945 funcionó perfectamente bien en forma independiente. Pero después el Banco Central empezó a ser intervenido por los gobiernos sucesivos y demás, perdió su independencia y como consecuencia de eso la inflación también sobrevino en la Argentina. ¿Debería ser independiente el Banco Central según tu mirada, claro, tu opinión? Sin lugar a dudas. Es decir, Ajá. trabajemos para que la institución eventualmente sea absolutamente independiente, pero no por eso vas a romper un sistema de que funciona en el mundo. Es decir, si vos tenés un problema arterial en la pierna, no te lo vas a cortar, porque más bien trabaja en mejorar la circulación de la sangre. Es decir, no, este es el problema. Cuando vos vas con la motosierra a las instituciones claves del país, lo mismo con la dolarización, te estás poniendo un corset permanente en la economía, sin margen de maniobra frente a cuestiones negativas, sostenibilidades negativas de la economía internacional. Ajá. Entonces, estas son las cosas que me parece que se eligen atajos y en este caso salvajes. Además hay una cosa, no es culpa del Banco Central, sino de cómo lo manejaron al Banco Central, que es Por totalmente supuesto. distinto. Entonces, si se lo Pero maneja por bien, supuesto. es una herramienta absolutamente necesaria, inclusive, Por supuesto. como tienen todos los La grandes justicia países social del mundo. tiene como objetivo lo más encomiable del hombre, que es trabajar, como decía Aristóteles, dentro de un esquema de ilusión político, dentro de un esquema social. Ahora, si hay mal funcionamiento, corrijámoslo, pero no elimines eso. Ajá. Ahora, vos le das tu apoyo a Massa. ¿Qué opinión tenés de Massa? Mira, primero que la convocatoria que hace la Unidad Nacional me parece que es acertada. Ajá. Y el planteamiento de objetivos hacia donde propone ir a llevar a la Argentina me parece el acertado. Sé de las dificultades que tiene la Argentina y sobre todo en macroeconomía, pero por lo menos el planteamiento del país al cual va y sabiendo con la humildad de que no depende de él sino de todos los sectores, bueno, me parece que vale la pena ir por ahí. Vis a vis o frente a lo que me está proponiendo mi ley. Ajá. Ley Mati en tándem, lo que me proponen es más grieta, más profundizada y, digamos, bajo un planteamiento no federal y, te diría, atentando contra lo que es la cultura nacional, que es lo que te decía. Ahora, ¿vos crees que Massa hace ese planteo de gobierno de unidad nacional para dar sustentabilidad política a un eventual futuro gobierno suyo? ¿Lo hace por convicción personal o precisamente por esa necesidad de decir, bueno, si yo no gobierno con todos me voy a caer al otro día? ¿Cómo Yo creo será? que es consciente de la necesidad que tiene la Argentina de buscar consenso. Ajá. Es una crisis que necesita de todos los sectores, sin duda. Dentro de eso que es el gobierno de unidad nacional, habló el propio Massa y dijo que su futuro gobierno, a partir del día 10 de diciembre, va a incorporar a dirigentes como Graciela Camaño, Miguel Pichetto, Emilio Monzó, Juan Manuel Urtubey, para desempeñar distintos roles en su administración. O sea, ya te está dando inclusive los nombres, ¿no? ¿Te parece correcta esa decisión entonces? Como concepto, Veamos si lo hace, además, si es gobierno, veamos si lo hace, ¿no? Por eso, como concepto, me parece bien la convocatoria a distintos referentes, con lo cual es parte de lo que podría ser una unidad nacional, pero a mí me parece bien que se convoquen distintos referentes, por supuesto. Y si te convocara a vos, ¿te pondrías al servicio de Massa? Yo estoy en este momento en el sector privado, ni pienso mis posturas ni mis declaraciones a partir de eso. Habrá que ver desde donde más pueda yo aportar, por ahora creo que es ese acá, donde más pueda lo haré. Ajá. Es importante ver ahora, si bien es cierto el tema no se extingue con el problema económico, el tema argentino, pero probablemente lo más urgente sea solucionar el problema económico, el tema inflacionario, porque ¿qué le endilgan ahora a Massa?
que todos los índices desde el 3 de agosto del 2022, cuando se hizo cargo él del gobierno nacional, del gobierno nacional, entre paréntesis también, pero sobre todo del Ministerio de Economía, al día de hoy empeoraron. Hay 4 millones de pobres más, hay más inflación, todo es más costoso, subieron 400% los alimentos. Esto ¿cómo se puede apoyar a una persona de esas características? Dicen algunos, ¿no? Y personajes realmente fuertes, que no son precisamente cualquiera, sino que tienen opinión y que tienen una formación intelectual sólida, que son los que están diciendo, bueno, eso es lo que tenemos que apoyar, preguntan. Si te hacen esa pregunta, ¿vos qué les dirías? Sí, primero que diría que hay dos alternativas, no hay más. Ajá. Lo cual, frente a cuál es la alternativa, sin lugar a dudas, sería esta. Es decir, porque la alternativa ya la analizamos, todos los inconvenientes que tiene. Uh-huh. Ahora, dentro a lo que es el futuro y en el contexto en el que está, yo digo, efectivamente se cometieron errores, sin duda, efectivamente se podrían haber hecho mejores cosas, sin duda. Ahora, vos tenés algunas cosas que son objetivas, tuviste una pandemia por medio, tuviste una sequía feroz por medio, tuviste algunos episodios que son inobjetables, incontrastables, como también tuviste una tercera herencia de Mauricio Macri, que dejó en un endeudamiento que, más allá del monto, el mayor problema de los 45 mil millones de dólares es el plazo de amortización, es decir, en un plazo muy corto, es decir, un disparate. Tal es así que el fondo mismo pretende ahora hacer un análisis sobre lo que fue el otorgamiento de ese crédito. Entonces, digamos, no creo que es un momento para que los argentinos estemos pensando en unidad, no en ver quién es el bueno y quién es el malo, simplemente a partir de eso. Y de esa unidad veo que me la convoca uno de los dos, con un planteamiento objetivo que me parece muy razonable. Bueno, pero Macri se endeudó con 45 mil millones ante el Fondo Monetario. Sin embargo, el gobierno al que pertenece Massa se endeudó en 130 mil millones en lo que va del gobierno. Pero ahí hay un problema, Los 44 mil millones de dólares, casi 45 mil millones de dólares, sí, los sacó directamente sobre una amortización que se daba en los próximos 3 años. ¿Una fuga, vos decís, de capitales? Sí, pero no lo dudes, y sin programa, uh-huh, y sin contención de nada. Es decir, los 45 mil millones de dólares no sirvieron para tener más. O sea, no se quedaron nada, no tienen nada. Claro, no es lo mismo, ¿no? No, por supuesto que no, y por eso digo, y aparte fue el inicial del espiral que tuvo el problema de la deuda argentina, ahora seamos francos, así como hay problemas del otro lado, también así estuvieron. Uh-huh. Perfecto. Muy bien, José Urtubey, como siempre, gracias. Un abrazo grande, Jorge. Quo Vadis, con Jorge Calvo, periodismo en serio. Hablábamos en Quo Vadis con José Urtubey, empresario y dirigente industrial.